Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, empezando este fin de semana, disfrutando de la tranquilidad que nos da el Señor. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que nos siguen de tantos lugares y te pregunto, ¿estás usando el poder que hay en ti? La Biblia dice en Hechos 2, del 14 al 18. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz de encuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es que anunció el profeta Joel: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones, los jóvenes sueños y los ancianos. Y en esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervos profetizarán. Cuando este pasaje, que el apóstol Pablo, junto con los otros 11, se dirigió a una multitud de judíos de diferentes regiones que habían venido a Jerusalén para celebrar la fiesta del Pentecostés, y allí por primera vez les habló de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de la salvación a través de él. Y todos estaban maravillados, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Al terminar Pedro su discurso, dice la Biblia que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Más adelante en el capítulo 3 dice Pedro y Juan se dirigían al templo a la hora de la oración, y allí había un hombre cojo de nacimiento que pedía limosna a la puerta del templo, al cual Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El hombre fue sano en aquel momento y comenzó a saltar y a alabar a Dios. Viendo el asombro del pueblo que se reunió alrededor de ellos, Juan y Pedro aprovecharon para hablarles de Jesucristo, a quien dieron toda la gloria por el milagro ocurrido. En Hechos, el capítulo 4 dice que hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y de los saduceos, resentidos que no querían que ellos enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Y al día siguiente, a pesar de que sus vidas estaban en peligro, no vacilaron en contestar las preguntas del sumo sacerdote y las demás autoridades religiosas, predicándoles el evangelio de la salvación por medio del sacrificio de Jesucristo en el Calvario, en la cruz. Ciertamente se requería un valor extraordinario para actuar de esa manera, ¿verdad? Pero no eran estos los mismos que huyeron de los despavoridos en el huerto de Getsemaní. Y no fue el Pedro el mismo que negó a Jesucristo 3 veces en medio de los judíos. ¿Qué pudo haberles pasado a ellos? ¿Qué pudo haber hecho ese cambio tan radical? ¿Y qué poder extraordinario capacitó a los discípulos para sanar a un hombre cojo y para hablar de manera que todos aquellos judíos de diferentes regiones le entendieran cada uno en su propia lengua, y para que miles fuesen salvos al escucharles predicar el evangelio? De este poder habló Jesús a los discípulos justo antes de ascender al cielo. Allí les prometió: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Esta promesa del Señor se cumplió el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se manifestó entre ellos que estaban reunidos esperando. Dice la Biblia que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, ¿verdad?, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Eso lo encontramos en Hechos. Los que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador, hemos recibido el Espíritu Santo, el cual mora en nosotros.
Su poder está a nuestra disposición de la misma manera que estuvo a la disposición de Pedro y de Juan y de los demás discípulos. Ese poder sana, libera, nos ayuda a discernir la voluntad de Dios, nos da fuerza y valor para obedecerla y nos capacita para predicar con denuedo la palabra de Dios. ¿Deseas tú que ese poder se manifieste en ti? Lee la palabra diariamente, pasa tiempo en oración, busca una intimidad, comunión con el Señor, busca del Señor todo el tiempo, créele al Señor y vive realmente una vida en Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, te ruego nos ayudes a desarrollar el poder que hay en cada uno de nosotros y a usarlo de la manera en todo su nombre y que tu nombre siempre sea glorificado en el nombre del Señor Jesús. Los dejo en compañía de nuestro amadísimo pastor John Jairo. Estamos entrando en tiempos de Cuaresma. Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Bueno, muy bien. Muy bien, buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren bien o al menos con esperanza de encontrarse bien muy pronto. Bueno, hoy tengo un tema que tal vez para algunos no es muy... Es bueno escucharlo, es atractivo escucharlo, pero no es muy dado a que la gente realmente lo practique. Hay temas que gustan más que otros a las personas por su contenido, por el tema en sí o porque no están de acuerdo con el tema o cuando el contenido sea edificante. Hay temas que la gente es más afín con ellos y otros son rechazados, aun cuando todos están dentro de la Biblia. Entonces, la idea es que tenemos que aprender de todo, porque todo lo que está en la Biblia es contenido que Dios quiere que nosotros sepamos, conozcamos, entendamos, lo apliquemos, lo vivamos, ¿sí? Y de alguna manera ahí es que el Señor desata sus bendiciones. Hay otros temas que realmente pues, la gente han sido tan desacreditados, tan mal enseñados, tan mal usados, que no juzgo a las personas que no creen más en eso. Por ejemplo, cuando los pastores enseñamos sobre el dinero y dar de este para el sostenimiento de la obra y los obreros de Dios que viven de esto. Sí, obreros de Dios que merecen su salario como cualquier otro obrero en el mundo. Las personas, por ejemplo, trabajan para ganarse su sustento y a veces trabajan como esclavos. Es decir, más de lo que deben y haciendo lo que no les gusta, pero lo hacen porque quieren recibir su paga. Y aunque a muchos no les parezca y no lo crean, no lo acepten, Dios decidió que los que predicamos y enseñamos su palabra recibamos también salario como es digno. Y hago esta introducción porque me causa tal vez curiosidad, impresión saber que la poca receptividad que tuvo la enseñanza del domingo pasado sobre el tema que era el diezmo en la nueva vida, el diezmo bajo la gracia. Sin embargo, este tema está en la Biblia y es deber de todo el que predica y enseña la palabra de Dios tratarlo, aunque la gente no lo quiera recibir. Pero hay otro tema que tampoco es muy atractivo para las personas como lo es la oración. O sea, en este sentido la oración, la gente quiere que oren por ellos, la gente quiere que la oración realmente sea efectiva, que traiga respuestas, que estimule, pero poco participa de la oración. Hacemos, por ejemplo, convocatorias para orar por los demás, orar frecuentemente, constantemente, y no es una práctica muy recurrente inclusive dentro del pueblo cristiano. ¿Amén? La gente tiene miedo de orar, o tiene vergüenza de orar, o busca excusas para no orar, y sin embargo, y es el propósito de hoy, que nosotros podamos entender y encontrar un significado distinto a la oración, porque la realidad es que es la manera en que podemos descargar nuestras aflicciones, todas esas cargas que nos quieren apartar de la fe en Dios y que son las que Satanás aprovecha para enviar pensamientos de duda en cuanto a la realidad de la existencia y el cuidado de nuestro Padre Celestial. Entonces, y aunque esto que voy a hablar hoy es diferente, no quiere decir que
la oración solamente se enfoque en lo que voy a decir hoy. O sea, usted tiene su manera de orar, debe saber cómo orar, pero hay momentos en que la gente no quiere orar. Y lo digo porque a mí me ha pasado. Entonces lo primero que quiero decir hoy, mi querido hermano, mi querido amigo, es que Dios es real. Sí, yo sé que usted debe estar ahí al otro lado asintiendo con su mente, pero permítame preguntarle o hágase estas preguntas. ¿En realidad usted cree a todo lo que dice la Biblia sobre la voluntad de Dios para usted? ¿Sabe usted que Dios lo ama como a un hijo y no como a un ser más creado por Él? ¿Realmente las promesas de Dios son para usted un hecho? ¿Se van a cumplir? ¿Usted cree que son efectivas? Entonces lo que Dios dice se cumple aun cuando usted ni se da cuenta de cuando Dios lo cumple, ni cómo Dios lo hace. Amén. Porque nos han enseñado que Dios opera solo a través de milagros. Y entonces, ¿qué es un milagro? Algo sobrenatural, algo que el hombre en sí mismo no puede ejecutar, que no puede hacer en sus fuerzas, en su sapiencia, pero Dios sí. Entonces esperamos siempre un milagro y nos damos cuenta de que el solo hecho de vivir, el solo hecho de estar en esta tierra, de encontrar sustento, de tener amor alrededor, de poder discernir, de tener dominio sobre la demás creación, pues eso es un milagro. Pero tampoco nos damos cuenta porque lo damos por hecho de que mañana tenemos que tener la comida, el vestido, el sitio donde vivir. Y eso no consideramos que sea un milagro, no consideramos que sea un milagro que podamos tener de pronto una esperanza más allá de las cosas que tenemos alrededor. Y le hago otra pregunta, ¿es usted consciente, si usted cree en Dios? ¿Es usted consciente de la presencia de Dios en su vida cada segundo de su existencia? ¿Sabe que Él está ahí? Ahora, yo le pido que no conteste a la ligera, piense, medite en estas preguntas, que pueden ser muchas más, pero solo estas pocas para que usted logre examinarse a usted mismo y logre tal vez entender y darse cuenta cómo es que usted concibe a Dios, qué es lo que usted realmente cree de Dios. Si realmente tiene entendido cuál es la voluntad de Dios para usted en su vida. Ahora déjeme exponerle unas cuantas escrituras. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11 versículo 6: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Ahora, los que estudiamos Biblia ya de hecho ya saben cuál es el versículo, pero miren, la gente habla de Dios, la gente invoca a Dios, acude a Dios cuando no le salen los planes como desea. Hacemos cadenas de oración por la gente que de pronto está pasando por situaciones difíciles o por situaciones del país, etc. Pero hacer oración no es necesariamente creer que Dios existe. Amén. La gente habla de Dios. Pero en esta escritura, por favor vuelva y léala para que usted tenga claro. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Apúntela. Y mire y lea detenidamente. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quien lo busca. Cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Para creer que Dios existe, no es saber que hay un Dios, sino es conocerlo, es entenderlo. Es tener una relación estrecha, la cual se produce cuando se conoce. Todo lo demás que se haga sin esos ingredientes es solamente una práctica religiosa sin sentido. Es una práctica llena de esfuerzo humano, bajo los criterios humanos y no bajo una clara comprensión de la realidad de Dios, que es sobre lo natural, o en otras palabras, sin apoyarse
en los sentidos humanos. La mayoría de la gente necesita sus sentidos para creer. Lo que ve, lo que oye, lo que toca, lo que huele, lo que prueba. Amén. Entonces, si no es probado por los sentidos, no existe. Ahora, Dios es espíritu, no lo detectan nuestros sentidos. Y ahí es cuando dice fe en Dios. Entonces, fe en Dios es saber que Él existe, no probar que Él existe, es saber que Él existe. ¿Cómo yo sé que Dios existe? Amén. La única manera de entenderlo es lo que enseña a Dios y que Dios es real, por lo cual hay que leer y estudiar la Biblia. Porque la Biblia habla del Dios verdadero que se hizo hombre, que vino a pagar por los pecados del mundo y que manifestó su amor hacia los hombres. Amén. Todas las demás se refieren a un Dios y se refieren a un profeta y cosas que prometen, mas no hablan de un Dios que es humilde, soberano, misericordioso, que se despoja de sí mismo, se hace carne, toma la forma de nosotros, se manifiesta a la humanidad, vive entre los hombres, paga por el pecado de todos los demás sin él tener culpa, con el fin de enseñar su amor a todos, enseñar su misericordia, enseñar el perdón, para que todos fuésemos exentos o seamos exentos de la culpa del pecado, de la consecuencia del pecado, lo cual la Biblia define como una muerte eterna, o en otras palabras, separación de Dios eternamente. No se refiere a la muerte corporal. Entonces, decimos que Dios existe o que hay un Dios, pero no lo conocemos. Mucha gente no lo conoce. Ahora bien, siguiendo con el verso citado, Hebreos 11:6, cuando una persona conoce a Dios, entonces comprende lo que Él quiere, lo que Él ha hecho y lo que espera de nosotros. Entonces es fácil recibir la recompensa de Él, como lo dice al final. Recompensa a quienes lo buscan porque saben que existe. Amén. Entonces el que sabe que existe Dios, ¿qué hace? Lo busca. ¿Cómo es buscarlo? Indaga sobre Él. Indaga sobre Él. Quiere saber quién es. Quiere saber cuál es su carácter. Quiere saber todo de Él. Amén. Entonces la fe o la confianza, por ejemplo, déjenme dar esta clase de definición, es lo que cualquier padre espera de su hijo, lo que cualquier cónyuge de su compañero o cualquier hombre de su prójimo, si ha de haber relaciones agradables. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el incrédulo no va a hacer lo que Dios manda y de la manera que Él manda. La fe en la existencia de Dios y en la recompensa que dará a Dios al creyente obediente es lo que conduce al hombre a hacer lo que Él manda y como Él lo manda. Espero haberme hecho entender. Entonces, ¿por qué este tema de la oración? Pues, mi hermano, porque nosotros oramos a quien oramos. Cuando usted ora, ¿a quién se dirige? ¿Por qué lo hace? ¿Qué espera? Amén. Entonces, si usted ora solamente, suelta palabras al aire, sin un receptor, entonces usted no conoce al Dios de la Biblia, porque solo hay un Dios. Amén. Si usted ora con una intención suya, que se haga lo suyo, pero acudiendo al que lo puede hacer para que lo efectúe, entonces usted no conoce a Dios. Amén. El Dios de la Biblia. Entonces a Dios de la Biblia se conoce a través de la palabra, de su palabra. Ahora, tampoco se trata de cumplir una serie de leyes o de hacer una cantidad de sacrificios, porque eso es exactamente lo opuesto a lo que Dios quiere. Al conocer a Dios nos damos cuenta cuando es que, o cómo es que Él nos ama y nos amó, lo que ha hecho para que lo amemos con un corazón puro. Y con base en ese amor vivimos como Él nos enseña, porque quiere una vida diferente para nosotros. Entonces, vivir como Él nos enseña, eso es como hacer caso a papá. Papá me dice no haga esto, ¿por qué? Porque Él me ama y Él quiere lo mejor para mí. Entonces, cuando yo entiendo que es por amor que Él me enseña, yo hago como Él me dice. Así es la Biblia. Entonces, no es cumplir leyes. Ahora bien, partiendo de ahí, entonces podemos comprender que la oración es la parte fundamental para desarrollar esa relación con Dios. La oración es hablar, es comunicarse entendiblemente, inteligentemente,
puramente con el deseo de expresarse, aun cuando no haya un vocabulario extenso para hacerlo. ¿Cómo así? Claro, vamos a entender esto, porque hemos entendido o se nos ha de pronto enseñado que la oración tiene que ser larga, adornada, llena de palabras muy bonitas, sofisticadas, y resulta que orar no es eso exactamente, aunque es parte integral de la oración el usar las palabras, la inteligencia, o sea, el entendimiento. Orar es dirigirse a Dios con la finalidad de comunicarse con Él, aceptando su omnipresencia, su bondad y confiando en su juicio, sabiendo que Él nos ama, que es también omnisciente y omnipresente. Amén. Voy a repetirlo. Orar es dirigirse a Dios. ¿Cuál Dios? Al Dios de la Biblia. Solo hay un Dios. Si hubieran más dioses, pues entonces serían imperfectos. Solo hay un Dios, el Dios creador de todas las cosas, el que no fue creado y del cual todas las cosas surgen, fueron hechas. Orar es entonces dirigirse a ese Dios con la finalidad de comunicarse con Él, de entablar una comunicación, aceptando que Él es omnipresente, está en todo lado, que Él me está escuchando, como puede estar escuchando al que esté al otro lado del mundo, aceptando su bondad, que Él es amor, que Él es misericordioso, y confiando en su juicio. Su juicio es perfecto. Amén. Su juicio se basa en su propio carácter. Él es santo. Sabiendo que Él nos ama. Entonces yo acepto eso, entendiendo que Él me ama y entendiendo que no solamente Él es omnipresente, sino que Él es omnisciente, es decir, que todo lo sabe, y que Él es omnipotente y que todo lo puede hacer. Amén. Entonces, si entendemos que Él está ahí, escuchando, y que como Padre quiere enseñarnos, ayudarnos, proveernos siempre bajo el juicio de su perfección y no bajo nuestra pretensión de que haga lo que queremos, entonces la oración puede hacerse fluida. Amén. Vamos a la Biblia, por favor, para ver ejemplos de la falta de oración y la oración urgente, porque muchas veces, como les dije, la gente está abrumada, está acongojada, está llena de dolor y ya no tiene alientos para orar. Pero déjenme mostrarle un ejemplo para tratar de enseñarle esto tan interesante, hermano. Y vamos a usarlo como ejemplo principal al pueblo de Israel cuando estaban siendo objeto de la esclavitud por parte de los egipcios por más de 120 años. Vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 2, versículos 23 al 24. Éxodo 2, 23 al 24. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Subráyelo. Los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Es interesante que lo que los judíos hicieron para comunicarse con Dios fue clamar, gemir. Escuche, clamar, gemir. No hablaron palabras inteligibles, oraciones largas, solo gimieron. Y fue lo que Dios oyó y entendió entonces la necesidad en que ellos estaban. Gemir, ¿qué es gemir? Gemían a causa de la servidumbre, gemían a causa de la opresión que estaban recibiendo, estaban siendo esclavizados. Y clamaron, y subió a Dios el clamor, y Dios escuchó el gemido de ellos. Entonces, ¿qué es gemir? Sale de lo más profunda, de la más profunda necesidad de las personas.
cuando las palabras, no fluyen, cuando solo el dolor quiere salir de lo más profundo, cuando la necesidad ahoga las palabras, sale un gemido. Cuando usted ya no tiene alientos, simplemente gime. Para graficar un poco esto, permítame citar otras escrituras. Aquí hay 2 ejemplos también. En Isaías capítulo 26, versículo 17. Como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, Señor, gimiendo. Salmo 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Muy bien, una mujer gime en el momento del parto por causa de su dolor. El dolor es intenso, quiere que pase rápido, quiere que el dolor se vaya, quiere que termine ese proceso. Amén. O como el ciervo sediento brama por agua y no la encuentra, así es que el alma del hombre puede orar aun cuando su estado de ánimo no le da para pronunciar palabra. Ahora hay muchas más escrituras. Si usted tiene concordancia, busque gemido, amén, o clamor, para que se dé cuenta que ese gemir o clamor no es un conjunto de palabras que forman frases interminables. Más bien, el clamor es una expresión genuina de auxilio pidiendo ayuda porque las propias fuerzas no son suficientes, porque ya no hay fuerzas, porque uno se reconoce incapaz, porque la humildad lo lleva a uno a entender que necesita algo superior. Amén. Entonces, cuando oramos, no pretendamos impresionar a Dios con una serie de palabras. No se trata de repetir y repetir y de pronunciar y de decir palabras infinitas. A Dios no lo impresionamos con eso. ¿Qué es lo que Dios mira? Mira nuestra intención, el interior de nuestros deseos, el pensamiento que tenemos. Tanto que un gemir, un clamor para Él es tan inteligente como las palabras genuinas que salen de nuestra boca cuando queremos orar. Amén. Bien importante esto porque creemos que tenemos que llenarnos de una serie de palabras y tenemos que buscar el diccionario y tenemos que agregarle y sinónimos y antónimos y etcétera y construir frases que impresionen. Lo que estamos tratando es de impresionar a los demás, pero cuando estamos hablando con Dios, Dios lo que está mirando es qué es lo que hay en mí, por qué yo estoy acudiendo a Él, qué es lo que pretendo con Él, qué tan sincero y honesto soy con Él, qué tan dependiente soy de Él, qué tanto le estoy creyendo, qué tan consciente soy de su existencia y de su presencia en mi vida. Eso es lo que Él está mirando. En el Nuevo Testamento usted encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 6, dice, pero tú, ¿a quién se refiere? Al creyente. Cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Ahora mira lo interesante. ¿Dónde está nuestro Dios? ¿Dónde está nuestro Padre? Él es espíritu. Y si es espíritu, Él no lo podemos encerrar en un cuarto. ¿Por qué nos dice que cerremos la puerta? Amén. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Tú con Él, ahí están los dos. ¿Dónde mora tu Padre? Está aquí, adentro, en mi corazón, en mi mente. Él está ahí, en el lugar secreto. ¿Quién más puede acudir a mi mente? Solo Él y yo. Ni siquiera Satanás. Amén. Solo Él y yo, porque Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente, todo lo puede. Él está aquí y Él prometió que estaría conmigo, en mí recibí por el medio del Espíritu Santo. Entonces el lugar secreto para mí es donde yo puedo cerrar la puerta y solo Él y yo estamos ahí. ¿Y qué es lo que Él está haciendo? Viendo en mi lugar secreto, viendo en mi mente qué es lo que tengo en mi mente. Amén. ¿Dónde puedo orar entonces? En cualquier lado. ¿Cuándo? Cualquier momento. Porque Él está ahí en mi lugar secreto. Amén. Entonces nuestro Padre que ve en lo secreto, que no oye el secreto, sino ve en lo secreto.
ve lo que hay dentro de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones, que nadie más conoce sino el que todo lo sabe. El estrés, la depresión, el dolor, la angustia, la ansiedad, la desesperación, la soledad, la oscuridad son muchas veces la razón por la que no queremos orar. Las emociones son controladas de tal manera que el pensamiento es negativo. Ya no hay razón ni para orar. Todo me sale mal. Es que no tiene sentido. No hay quien pueda ayudarme. He orado y orado, pero nada pasa y nada cambia. Es el momento entonces de gemir. Amén. Es el momento de gemir. Suena como ilógico, cielo. Tal vez hasta ridículo, pero en la vida cotidiana lo hacemos muy a menudo sin a veces darnos cuenta. Sí, claro, mire, usted gime muchas veces durante el día y no se da cuenta. Déjeme tratar de ponerle, esto es algo que sale del interior, que sale la mayoría de las veces por amor a. Es como cuando una madre o un padre suelta un sencillo soplo por un hijo, o cuando, ay Dios, algo así, cuando vamos por la calle y vemos algo que nos impacta y soltamos un gemir, y vemos algo trágico y entonces sentimos compasión por las personas y hacemos un gemir y una expresión, un clamor, Dios. Ahora, claro, esto es diferente a lo que el Señor nos está enseñando en estas escrituras usando al pueblo de Israel. ¿Qué hicieron ellos? Era tanta la presión y la angustia, día tras día se estaba acumulando esto, se estaban llenando de estas cosas, ya llegaron al momento en que no lo podían aguantar, y porque además, escuche, ellos recordaban las promesas de Dios a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Recuerde usted que una virtud de los israelitas es pasar la información de generación en generación en generación. Y así todos los israelitas conocen su historia, conocen todo lo que está, sobre todo en el Viejo Testamento. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos están aquí bajo esta opresión. Ellos fueron a Egipto porque allí, recuerde usted que estaba José, el hermano del hijo de Abraham, Isaac, Jacob, que estaba allí, fue vendido por sus hermanos y finalmente fue al segundo al mando en Egipto. Y allí fue cuando él se reencontró con su familia y entonces ellos llegaron a Egipto y con el rey tenían gracia, amén. Se muere el rey, se muere José y entonces ellos, los israelitas, todos los descendientes, porque ya habían pasado años, pues quedaron a merced del nuevo rey. Y como vieron que era un pueblo que estaba creciendo, pues tuvieron temor de que de pronto ellos sobrepasaran al pueblo egipcio. Así que los esclavizaron. Pero fue tanta la opresión que ellos entonces clamaron. Al verse en esa situación apremiante, solo les condujo a gemir, a clamar ante Dios. No fue una oración extensa, fue un clamor, un gemido. Es algo, bueno, yo puedo especular, imaginarme como decir, Dios, ayúdanos. Ahora vaya un poquitico más adelante, en Éxodo capítulo 6, versículo 5. Éxodo 6, 5. Y mire lo interesante. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel. ¿Qué fue lo que oyó Dios? El gemido, el gemido. A quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi promesa. Y sigue leyendo y dice, y Dios los reconoció, y dice la escritura que recordó el pacto que había hecho con sus antepasados. Y si sigue leyendo, la promesa o las promesas de Dios se dejaron saber para todos ellos. Dios enseguida dijo, sí, claro, ellos son a los que le hice la promesa. Déjenme añadirle a esto, sí, no puedo aguantar de pronto, porque es que ellos se acordaron de Dios. ¿Cuándo? 120 y pico años después. ¿Cuándo? Cuando estaban mal. ¿Cuándo? Cuando estaban siendo oprimidos. De resto, dejaron a Dios. Amén. La mayoría de la gente va a Dios cuando lo necesita, cuando no pueden hacer más. No está mal. Pero deberíamos estar en contacto permanente. Los que creemos en la obra, deberíamos estar, en la obra redentora, deberíamos estar en comunicación permanente. Estar ahí, siempre ahí, recordando a nuestro Dios, hablando con Él, soltando las cargas con Él, incluyéndolo en nuestros planes. Amén. Entonces Dios recordó, sí, ellos son. Yo les voy a hacer lo siguiente. Y lea usted de ahí en adelante, en Éxodo 6, del versículo 5 en adelante,
empieza Dios a describir una serie de bendiciones, promesas para ellos. Ahora, en muchos casos, solo un clamor, un gemir es suficiente para llegar a Dios. Así que si usted no tiene ganas de orar, hermano, solamente póstrese y clame, gima ante Dios. Abra su corazón, suéltelo. No es simplemente hacer ruidos, y no estamos hablando de hablar en lenguas, amén, sino de dejar salir lo que está allá adentro, el taco, salir el nudo que lo tiene atorado. Ahora bien, algunos no lo van a hacer porque para ellos Dios no necesita esas cosas, o porque es ridículo hacer algo semejante, porque no tiene sentido, porque ellos no creen que eso sea así, pero está escrito. Si ese pensamiento ronda por la cabeza, yo le pido que recuerde lo que le hablé al principio. Dios es más sencillo y sabio que lo que nosotros podemos llegar a ser jamás. Con Dios lo que importa es un corazón humilde, puro, un corazón que crea aún contra la propia naturaleza humana, porque Dios es poderoso. Él hace o hizo cosas semejantes para darnos ejemplo cuando estuvo en carne, porque Él no, estoy hablando de Jesús, no, con lo ya enseñado en el Viejo Testamento. Por ejemplo, vamos ahí a capítulo 7 de Marcos. Marcos capítulo 7, y vamos a leer versículos 31 al 35. Marcos 7, 31 al 35. Entonces dice, y volviendo a salir de la región de Tiro, fue por Sidón hacia el mar de Galilea a través de las regiones de Decápolis. Y le traen un sordo y tartamudo y le ruega que le imponga la mano. Y tomándolo a solas, aparte de la gente, le metió los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dice, Efata, es decir, ábrete. Y se le abrieron los oídos, se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Algo muy sencillo. Pero si Dios lo manda a usted a que haga las mismas cosas, hágalo. Porque están ahí. Pero el punto clave es que mirando al cielo, suspiró y soltó la palabra, ábrete. Eso trajo efecto sobre el sordomudo. Pudo oír, pudo hablar. Amén. Solo un suspiro o un gemir fue lo que hizo el Señor para hacer el milagro. Un suspiro que sale del producto del amor del Señor por causa del dolor ajeno. El amor asume los sufrimientos de las personas. Es como sentir el dolor de la otra persona, y no el dolor físico, sino el dolor emocional que sufre, por ejemplo, un enfermo hasta el punto de hacer conmover a otros. Es el amor de que a las otras personas les vaya bien. Entonces uno suelta ese clamor, ese suspiro, ese gemir. Eso es bondad pura, es amor puro. Ahora bien, no solo nosotros gemimos y somos oídos, también lo que Dios creó y sujetó al dominio del hombre está esperando que los hijos de Dios sean manifiestos. Y esto es bien interesante. Ahí vamos al libro de Romanos. Libro de Romanos capítulo 8, versículos 19 al 23. Romanos 8, 19 al 23. Y miren, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. ¿La qué? La creación, todo lo demás. Todo fue creado. Entonces, ¿qué guarda toda la ansiedad? ¿Qué estaba esperando la creación? Los animales que están esperando. La naturaleza que están esperando. Que los hijos de Dios se revelen, sean manifiestos, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. ¡Wow!
Permítame parar aquí un momentico. Toda la creación gime a una. Yo quisiera preguntarle a alguien, ¿escucha ese gemido de la creación? Sin embargo, ahí está. Amén. La creación gime. ¿Quién lo entiende? Dios lo entiende, Dios lo escucha, Dios sabe. Y ese gemir de la creación es como dolores de parto. 23. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Eso es lo único que falta que se cumpla, la redención de nuestro cuerpo. Por eso usted tiene que ser desprendido de su cuerpo. Por eso es que a eso le llamamos muerte. Pero no es tal, usted va a ser desprendido de muerte. ¿Por qué? Porque ese cuerpo es un cuerpo que se está degradando y eso no es la voluntad de Dios para su vida. Dios quiere que usted tenga un cuerpo como el de Jesús cuando resucitó, un cuerpo perfecto, un cuerpo no corruptible, es decir, que no se daña, que no envejece, amén, que no padece de nada, es perfecto. Y dice la Escritura que acabamos de leer que dentro de mí hay algo que está gimiendo. ¿Y qué es eso? El Espíritu dentro de mí. La naturaleza, nuestro espíritu también gime para que esa manifestación sea pronta. Amén. No le tengamos miedo a ese proceso. ¿Por qué le tenemos miedo? Porque nos han enseñado mal, porque nos han dicho cuánta cosa, porque no sabemos lo que hay al otro lado. Pero eso es falta de creerle a Dios. Eso es falta de orar, de leer las Escrituras, de tener una relación con Dios. Cuando uno entiende esto, ese es un proceso de desprendimiento que vamos a pasar todos, a menos que Jesús venga por su iglesia antes de que dejemos este cuerpo. Aún así, si Él viene por su gente antes de, el cuerpo va a ser quitado y nos van a dar un cuerpo nuevo. Así que hermanos, amigos, no dejen de orar. Háganlo siempre. Y cuando no haya qué decir, entonces clama, gime a Dios con un corazón abierto, con un corazón sincero, esperando que Él haga conforme a su voluntad. Dios ha prometido que nos va a escuchar siempre. Dios sabe lo que necesitamos. Nosotros no sabemos qué es lo que necesitamos porque nos apegamos y clamamos por cosas que son perecederas, que realmente no necesitamos, pero que creemos nosotros que necesitamos. Amén. Ore, clame a Dios. No se apegue a lo material, a lo pasajero, apéguese a Él. Amén. Como siempre, hermanos, aquí les dejo esta información. Si nos quieren escribir, pues sencillamente háganlo. Por favor, usen este medio, no me escriban por redes sociales porque poco consulto las redes sociales. Nosotros esparcimos a través de las redes sociales nuestra enseñanza, pero por aquí es como usted puede comunicarse con nosotros. Amén. Y si está en su bondad el querer ayudarnos para seguir adelante con el propósito de llevar la palabra a otros, pues aquí le dejo esta información. Y mientras tanto, damos gracias a Dios por su palabra. Y damos gracias a Dios porque ella nos guía, nos instruye, ella nos edifica. Damos gracias a Dios, Señor, porque tú estás presente en nuestras vidas, porque tú eres Padre, Dios Todopoderoso, justo, bondadoso, lleno de amor y de misericordia. Gracias, Señor, por tenernos en tu mano. Gracias porque a ti no se te escapa ningún detalle de nuestra vida y de los anhelos que hay en nuestro corazón, esos anhelos por los demás para que sean salvos, para que te encuentren, para que nosotros, Señor, seamos sabios y podamos hacer lo que tú nos encomendas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.